República Bolivariana de Venezuela, 3 de enero de 2026. Hoy analizamos un documento que lo puede cambiar todo, el decreto número 5200, que declara el estado de conmoción exterior en todo el país. Vamos a meternos a fondo en las justificaciones que se dan, las medidas inmediatas de movilización y militarización, cómo se restringen los derechos civiles y, claro, las implicaciones legales que todo esto tiene. Empecemos por el principio, por la pregunta clave, ¿por qué? ¿Qué justifica una medida tan drástica? El texto empieza con una serie de considerandos. Pues sí, y el argumento central es muy directo, no deja lugar a dudas. El decreto se basa en la confirmación de un ataque armado por parte de efectivos militares de los Estados Unidos de América contra el territorio y población de Venezuela, y esto textualmente lo califican de grave violación de la integridad territorial, soberanía e independencia. Claro, un ataque armado. Es la justificación definitiva, la causa belli de manual. Pero veo que no se queda solo en la acusación, sino que intenta anclarse en el derecho internacional, ¿no? Exacto, y eso es muy importante. Está muy medido. Lo enmarcan como una grosera violación del derecho internacional. Y para que se entienda, citan artículos muy concretos de la Carta de las Naciones Unidas. Primero, en numeral 4 del artículo 2. Y eso, traducido para los que no somos expertos, ¿qué significa? Pues básicamente, ese artículo prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de otro Estado. Es la piedra angular de todo el sistema de seguridad de la ONU. Ajá. Invocarlo es la forma más directa de decir, nosotros no hemos empezado, somos las víctimas. E inmediatamente después, claro, invocan el artículo 51. ¿Y ese para qué sirve? Ese es el que reconoce el derecho inmanente a la legítima defensa. Entiendo la secuencia. O sea, el mensaje es, nos han atacado violando el artículo 2 y por lo tanto nuestra respuesta está totalmente amparada por el artículo 51. Es un intento de construir un armazón legal muy sólido de cara al exterior. Vale. Presentar las credenciales legales antes de actuar. Y además de esto, el texto apela a algo más, a un sentimiento más nacional, diría. Desde luego. Se menciona la sólida y larga tradición de defensa del territorio. Conecta con el imaginario colectivo, con la historia del país. Y se remata diciendo que todo esto hace necesario e impostergable la adopción de medidas extraordinarias. El lenguaje busca crear una sensación de urgencia total. De acuerdo. Esa es la justificación. Ahora vamos a la chicha, al núcleo del decreto, el artículo 2. ¿Qué se ordena hacer ya, en el primer minuto? Aquí es donde todo se vuelve muy tangible. Pues lo primero y más contundente es la movilización general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Inmediata. Y bajo el mando directo del presidente, especifica. Directo y exclusivo. Centralización total del mando. Pero aquí viene lo que es realmente llamativo. La militarización de las infraestructuras clave. Exactamente. El segundo punto ordena la militarización de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y demás industrias básicas del Estado. Pero la clave está en la letra pequeña, en una frase que lo cambia todo. ¿Cuál? Dice, el personal de tales servicios o empresas quedará sometido temporalmente al régimen militar. Un momento, para que nos hagamos una idea. Esto significa que un ingeniero de una central eléctrica, por ejemplo, o un operario de una refinería, se convierte a efectos prácticos en un militar. Sí. Que su jefe puede pasar a ser un coronel, y que si no obedece se enfrenta a un tribunal militar. Precisamente eso. Y aquí se ve una doble intención. No es solo asegurar que los servicios sigan funcionando, que también. Es sobre todo un mecanismo de control social absoluto. Claro. Elimina de raíz cualquier posible huelga o protesta laboral. Una huelga en ese contexto ya no es un conflicto laboral. Es insubordinación militar. Traición incluso. Vaya tela. Es un cambio de paradigma brutal. Y mientras esto ocurre dentro, ¿qué pasa en las fronteras? Se blindan. Se ordena el reforzamiento del patrullaje y la seguridad en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas. Pero, además, se activa una cosa que llaman los órganos de dirección para la defensa integral, a nivel estatal y municipal. Suena muy técnico. ¿En la práctica qué son? Pues pensemos en ellos como comités de crisis a nivel de barrio. Son estructuras que mezclan militares, funcionarios del partido y líderes comunitarios leales. Entiendo.
Sobre el papel organizan la defensa civil, la logística. En la práctica es llevar el control del Estado hasta la puerta de cada casa, una herramienta de vigilancia a nivel micro. Comprendo la lógica de la movilización y el control, pero me pregunto cómo se financia todo esto. Una movilización así debe de costar una fortuna. ¿Lo aborda el decreto? Desde luego, el texto es muy hábil en esto. Contempla realizar las previsiones presupuestarias y financieras necesarias y califica estos gastos de inherentes a la seguridad y defensa de la nación. Y esa calificación es la clave, supongo. Es la llave maestra, sí. Legalmente permite desviar fondos de cualquier otra partida, sanidad, educación, lo que sea, hacia el esfuerzo militar, sin los controles habituales. Es un cheque en blanco para el Ejecutivo. Bien, tenemos la justificación y la respuesta inmediata, que es una movilización total. Pero esto implica dar al presidente unos poderes extraordinarios, y el artículo 3 va justo de eso. Sí, el artículo 3 es una expansión masiva de las facultades del Ejecutivo. Por ejemplo, se le faculta para ordenar la requisición de los bienes necesarios para la defensa nacional. ¿Y eso qué podría ser? Cualquier cosa, literalmente. Cualquier cosa que se considere necesaria. La flota de camiones de una empresa, el stock de un supermercado, un hotel para las tropas. O sea, la subordinación total de la propiedad privada al Estado. Exacto. Y además puede cerrar fronteras y, esto es clave, limitar el libre tránsito de personas o vehículos. Un toque de queda nacional estaría amparado por esto. Y aquí entramos de lleno en los derechos civiles. El decreto es muy explícito. Suspender el derecho a las reuniones y manifestaciones públicas. Esa es una de las medidas más duras. Cualquier protesta queda prohibida. Pero hay otra disposición que a mí me parece aún más peligrosa por lo ambigua que es. ¿Cuál? La capacidad de ordenar a determinadas personas la cooperación con las autoridades e imponerles servicios extraordinarios. Servicios extraordinarios. Eso es una que puede significar cualquier cosa. Y ese es el problema. Es un cajón desastre jurídico. ¿Qué significa? Que si eres médico, tienes que trabajar 24 horas en un hospital de campaña. Que si tienes una furgoneta, ahora es del Estado. La ambigüedad es total. Y por si fuera poco, el artículo 5 va un paso más allá. Da una orden directa a la policía. Sí, es una orden de búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado. Una formulación muy amplia, de nuevo. ¿Qué es apoyar? ¿Un comentario en redes sociales? Podría serlo. Abre la puerta a una caza de brujas contra cualquier disidente etiquetándolo de colaborador del enemigo. Pero el propio artículo añade que los detenidos serán puestos a la orden del Ministerio Público con el cumplimiento de todas las garantías procesales. ¿Parece una contradicción? Es un intento de mantener un barniz de legalidad. Pero la pregunta es, ¿cómo se garantizan de verdad esas garantías en un contexto así? Cuando el Estado ya te ha etiquetado de enemigo. Es una salvaguarda que suena muy frágil, sí. Y hablando de salvaguardas, eso me lleva al artículo 6. A primera vista parece un contrapeso a todo lo demás. Enumera una lista enorme de derechos que supuestamente se deben garantizar. Cierto. Y aquí está la tensión central de todo el decreto. Garantiza explícitamente el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, la libertad de pensamiento y religión, el debido proceso y, ojo a esto, el derecho a la información. Un momento, ahí me pierdo. ¿Cómo se puede garantizar el derecho a la información y al mismo tiempo suspender el derecho de reunión? Si un grupo de periodistas quiere reunirse para contrastar fuentes sobre el ataque, ¿están ejerciendo su derecho a la información o están violando la prohibición de reunión? Has dado en el clavo. Esa es la paradoja. En la práctica, el derecho suspendido, el de reunión, anula la capacidad de ejercer el derecho garantizado, el de información. Ya. ¿De qué sirve tener derecho a la información si no puedes reunirte para obtenerla? Lo que se crea es una jerarquía de derechos, donde los que garantizan la seguridad del Estado siempre priman sobre los del individuo. ¿Y todo este estado de excepción, cuánto dura? ¿Es para siempre? No, y esto es importante en su arquitectura legal. El artículo 12 establece una duración de 90 días. 90 días. Prorrogables. Sí, por otros 90. Y, crucialmente, el artículo 13 obliga a que el decreto se envíe en un plazo de 8 días a la Asamblea Nacional para su aprobación. O sea que existen controles institucionales sobre el papel. Existen en el texto, sí. La pregunta relevante, claro, sería sobre la independencia real de esos poderes para ejercer un control efectivo en una crisis así. Pero la formalidad legal está ahí. También se establece una jerarquía legal que me parece muy significativa.
Muchísimo. El decreto tiene rango y fuerza de ley. Esto significa que mientras esté en vigor está por encima de cualquier otra ley que lo contradiga. Se convierte en la norma suprema. Y por último, el decreto no solo mira hacia adentro. El artículo 10 mira hacia afuera. Es un paso fundamental en la estrategia. Instruye al ministro de Relaciones Exteriores a notificar al Consejo de Seguridad de la ONU y a la comunidad internacional. ¿Con qué objetivo? Doble objetivo. Por un lado, cumplir con la Carta de la ONU al invocar la legítima defensa. Por otro, es una maniobra diplomática. Es justificar las medidas internas en el escenario global. Es decir, miren lo que nos han obligado a hacer. Entonces, para recapitular, estamos ante un mecanismo legal que, en respuesta a una supuesta agresión, reconfigura por completo el poder interno. Centraliza la autoridad en el Ejecutivo, pone a la sociedad en pie de guerra, militariza la economía y redefine temporalmente la frontera entre los derechos del ciudadano y las necesidades del Estado. Exactamente. Es un manual de supervivencia de un Estado en crisis extrema, diseñado para maximizar el control. Pero la pregunta fundamental que deja en el aire más allá de la geopolítica es una que resuena a lo largo de la historia. Al trazar una línea entre los derechos que se protegen y los que se sacrifican en nombre de la seguridad nacional, ¿qué mecanismos reales tiene una sociedad para asegurarse de que esa línea, una vez movida, vuelva algún día a su sitio original?